Buenos días, vamos a dar inicio. Nos complace darles la bienvenida a este webinar organizado en conjunto con nuestro socio estratégico RH Pay, con el objetivo de compartir información de valor que impulse la gestión y el crecimiento de nuestros clientes. En Innolabora nos especializamos en la maquila de nómina y sabemos que más allá del cumplimiento es fundamental mantenerse actualizado en temas clave para la operación y el desarrollo de talento. Por ello, hoy les traemos un espacio de capacitación y actualización sobre la reducción de la jornada laboral, diseñado para ofrecerles herramientas prácticas y relevantes para su día a día. El día de hoy nos acompañan el licenciado Jaime Valdés, el doctor Francisco Palomares Hilton y el doctor Rafael Lima Fosado. Muchos de ustedes ya los conoces. Ellos son nuestros expertos en temas de seguridad social, temas laborales y temas fiscales. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida, ya que el tiempo es poco y el tema es muy amplio. Para que podamos dar inicio a este webinar, estamos aquí pendientes del chat si tienen cualquier pregunta y pues comenzamos. Buenos días. Gracias. Pues un tema, yo Jaime, algo muy interesante que trae, como todo lo que hemos estado viendo, una inercia internacional, porque en realidad tampoco podemos decir que es algo nuevo y novedoso. Lo novedoso va a ser la implementación seguramente. Eh, en la historia de México, vamos a decir historia reciente de México, pues el antecedente, me recuerdo mucho de unos firmas del país que alguna vez presentamos una estrategia y nos dijeron, lo único que no me gusta es que no la presentamos nosotros, ¿verdad? Y así podríamos empezar con esto, porque en la legislatura anterior, todavía con el presidente López Obrador, empezó a haber mucho ruido, nada más que el partido que presentó esto fue Movimiento Ciudadano. ¿Verdad? Él fue el que empezó. Y claro, obviamente como es un reclamo social y en la inercia que estamos hablando, pues hace sentido. Y por eso es que la cuarta transformación lo toma. Y yo siempre he comentado, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, no es un tema político, pero todas las firmas y los directores de empresa tenemos que entender el significado de la cuarta transformación en el enfoque social. Y creo que ese ha sido uno de los temas que tenemos que ser muy enfáticos. Repito, podemos no estar de acuerdo, podemos entriparnos, pero la realidad nos va a alcanzar. Entonces, hemos visto cambios importantes, hemos visto el tema de las vacaciones, hemos visto el tema del aumento del salario mínimo a un 20%, después no puede ser para abajo de la inflación, vemos la ley Silla, vemos el tema de la constitucionalidad o de la constitución en el análisis de no abusar de los trabajadores y una serie de cambios que se van a estar viniendo. Vemos el tema de las plataformas digitales también, que ya empezamos su programa piloto, todo el cambio a la ley del Infonavit con sus descuentos, es decir, viene una inercia y debemos de entenderla. Este gobierno va a ir en esa tendencia social, vamos a decir que es de su naturaleza, y estos cambios se van a dar. Y lo digo porque a lo mejor varios de los oyentes nos están diciendo, es que todavía es una propuesta, es que todavía está en desarrollo, sí, pero son de estos pronósticos que sí tenemos que contemplar con seriedad, porque todos los anteriores así han sido, se han enunciado o enlistado y prácticamente se vuelven un hecho. Quizás este, que es uno de los más significativos, sí está teniendo, vamos a decir, un proceso diferente en el sentido de que se están involucrando a la iniciativa privada y esto ha traído una serie de ponderaciones, porque en realidad ahorita los expertos nos van a estar platicando de cómo ven su punto de vista y obviamente nosotros lo tenemos que tomar con seriedad para los pronósticos y los cálculos y sobre todo los escenarios en toma de decisiones que las direcciones de recursos humanos tienen que ver y el impacto que va a tener en las empresas, tanto el cumplir como no cumplir. Entonces, pues les doy la bienvenida. Obviamente me tocará a mí el refilón fiscal, pero en este sentido vamos a pedirle, mi querido Paco, el doctor Francisco Palomares Hilton, que es especialista laboral, que sea quien nos da todo el preámbulo y pues su experiencia en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, Rafa. Me faltó el aguinaldo digno. El aguinaldo digno, perdóname. Sí, 30 días anuales. sí. Yo creo que es sano empezar esta plática con una frase. Qué bonito es hacer caravana con sombrero ajeno. Y es efectivamente a lo que nos enfrentamos. ¿A qué me refiero con esto? Que todo el modelo de negocios de una relación laboral cambia. Y ha venido cambiando desde los últimos años, ¿no? Hemos visto cómo el tema del costo de la seguridad social, pues, tiene un incremento ya programado de manera anual. Entonces, pues, aquí viene un tema adicional con el tema de la jornada. Creo que es interesante empezar entendiendo la exposición de motivos. ¿Por qué viene esta reforma? Como bien decía el doctor Rafael, pues por un lado hay una tendencia mundial. Y vemos, por ejemplo, que se señala en los antecedentes el tema de Francia, que fue desde el 2000. Y bueno, recordemos que en Francia hubo un problema social fuerte derivado de un paro, una huelga de los trabajadores de los trenes, y eso generó un problema y evidenció la gran cantidad de gente que había sin empleo. Obviamente Francia ya era destino de mucha migración, entonces de golpe les creció mucho la población y tenían ese problema específico. Aquí vemos en la exposición de motivos que también tiene la finalidad justamente de generar mayor número de empleos. Y es curioso, pero al parecer en México no es que haya escasez de empleos. O sea, finalmente nosotros tenemos comunicación con varias empresas en diferentes partes del país y la retroalimentación que nos dan las áreas de recursos humanos es que no es que haya demasiada gente sin empleo, sino que el problema que se está teniendo en muchas partes del país es que los empleos que se están ofreciendo a la gente ya no les interesa, porque hay algunas regiones del país en el que 3, 4 integrantes de una familia se cuelgan de programas sociales y ya no necesitan tener que levantarse temprano, trasladarse 2, 3 horas para llegar a trabajar, estar sujetos a un horario, estar pagando todo lo que genera el ir y venir a un empleo. Entonces, vemos que esos apoyos sociales están teniendo un efecto que obviamente en los números oficiales nunca nos los van a arrojar, pero socialmente ustedes, al igual en las áreas de RH, lo pueden palpar, lo pueden medir, porque vemos que ya la gente sabe inicio. Las nuevas generaciones traen un chip muy diferente para el trabajo y ya no les interesa hacer carrera o esos viejos, como se decía antes, en una empresa. Ellos ahorita están trabajando por objetivos, para comprarse una moto, un aparato, un mueble. Entonces, ahorita los chavos están buscando empleos en los que no les interesa permanecer mucho tiempo, pero sí nada más cubrir determinada necesidad temporal. Y regresamos a la reforma. También se justifica en la exposición de motivos la salud de los trabajadores. Normalmente cuando se invoca esta causal, pues ya como que no la cuestionamos mucho, ¿no? Obviamente es algo preponderante. El mantener la salud e integridad de los trabajadores. Se habla mucho del estrés laboral, pero bueno, sabemos que depende mucho del tipo de trabajo y la naturaleza de la labor. Puede generar o no un estrés laboral determinado. Sabemos que gente, por ejemplo, que está en las casas de bolsa, altos niveles en bancos, claro, están sujetos a un estrés horroroso. Y son los que frecuentemente salen con problemas de estrés laboral o como se llama de otros modos, el síndrome del quemado, el burnout. Entonces, son trabajos específicos que sí desarrollan mucho el estrés laboral, más no todos. Entonces, aquí como que se quiere generalizar. Regresando al tema de la necesidad de crear más empleos, se hace una referencia muy somera a los datos del INEGI, en que hacen una evaluación de la proporción de la población económicamente activa entre los que incluyen, esto me pareció como una broma,
a los que no tienen un empleo, pero lo están buscando. O sea, lo que es lo más subjetivo que puede haber, porque no hay manera objetiva de poder medir eso. Pero bueno, sin embargo, así se plantea. Entonces, vemos que no es tanto la necesidad de crear más, pero sí necesariamente va a tener esa consecuencia. Y bueno, pues ya entrando al fondo, ¿en qué consiste esta reforma? Pues se reduce la jornada. Sabemos que la jornada máxima constitucional y legalmente permitida es de 48 horas de jornada diurna. Bueno, esa jornada de 8 horas se reduce a 7. Pero lo curioso es que se reduce la jornada a 7 horas, ya sea diurna, nocturna o mixta. Pues que la jornada diurna es de 6 de la mañana a 8 de la noche, nocturna es de 8 de la noche a 6 de la mañana, y mixta cuando ocupa parte de ambas jornadas, y sean 3:30 o más las que entran en la jornada nocturna. Entonces ya las 3 jornadas se reducen a 7 horas como máximo, y en lugar de que solamente sea un día de descanso, deberán ser 2. De modo que aquí es donde llegamos al centro de esta clase. ¿Cómo implementar esta reforma para efecto de que siga siendo operativo el negocio, la empresa, no se frene la producción, la prestación del servicio o el giro al que nos desarrollemos? Va a haber que adecuar las jornadas, y aquí debo subrayar algo importante, que también en la exposición de motivos se hace referencia a que no se puede reducir el salario. Y aquí lo debo resaltar por lo siguiente. Sabemos que hay diferentes formas de pactar una relación de trabajo. Entonces, una de las formas, con independencia de la modalidad, que si es por tiempo indeterminado, tiempo determinado, hora fija, es la forma en que se paga el salario. Entonces, si pactamos una jornada de pago por hora, que así lo tenemos pactado, pues no debe de impactar en el salario que materialmente recibe el trabajador. Si ya tenemos pactado un salario por quincena o por mes, tampoco se debe modificar ese ingreso del trabajador. Lo único que sí se podrá adecuar los contratos individuales de trabajo sería mediante una adenda, a efecto de no sustituir todo el contrato, solamente se hace una adenda en la que se sustituye, se adecúa la jornada. Pero insisto, el salario no se puede reducir. Y ahí es donde vamos al tema de que nos altera el modelo de negocio, porque se seguirá pagando la jornada de 48 que se contrató y únicamente se podrá recibir el servicio durante 40 horas. Entonces, las grandes empresas que tienen la producción continua a las 24 horas y que manejan las 3 jornadas, pues tendrán que hacer los ajustes. Eventualmente pueden tener que llegar a contratar nuevo más personal o simplemente irlos moviendo para que no todos tengan las mismas jornadas, sino algunos entren 2, 3 horas después. Ahora de salida también sea un poco desfasada respecto al resto. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Y también el punto importante, 2 días de descanso. Sabemos que la Ley Federal del Trabajo establece un día, todavía hoy, derecho positivo, cuando menos un día de descanso a la semana. El 59 nos permite negociar para que el sábado, las horas del sábado se puedan distribuir de otra manera y se puedan disfrutar del sábado y domingo, la famosa semana inglesa que se implementó desde los tiempos de Luis Echeverría. Entonces, ya estos 2 días, para efectos solo se trabaja en 5, también tendrá que ser modificado. Tú tienes un comentario sobre esto del segundo día de descanso, ¿no? Sí, buenos días a todos. Lo que pasa que mi concepto es que para poder llegar
a buen puerto con todo esto que se avecina, que además sabemos va a comenzar el 1 de septiembre con la nueva, con esta legislatura, se van a comenzar a hacer los ajustes y se dice que lo vamos a tener hasta el 2030, ¿no? Va a ser paulatino, eso es lo que se ha dicho. Pero aquí viene para mí varios conflictos que entonces vamos a tener que considerar en esa adecuación para recursos humanos. La primera, yo esperaría que venga de parte de la autoridad, pues así como ha salido con el tema del Fonavit, y ahora te hago reconocimiento, alguna reglamentación específica, etcétera. Creo que así deberá ser en este caso, porque la reforma laboral planteada, como ya le explicas, Paco, pues es, ok, 40 horas a la semana, o ahí vamos a llegar, pero con 2 días de descanso a la semana. Aquí viene el primer problema. Mañana para el 26, que pudiéramos tener no 48, sino 47 o 46, también le vamos a dar al trabajador 2 días de descanso a la semana, o vamos a darle día y medio a la semana. Como que no quedan claros estos temas, pero además es un concepto que hoy por hoy las empresas pues ya no se puede modificar, pero entonces nosotros estamos pagando como empresas al día de hoy una jornada de 48 horas, pero mañana vamos a pagar una de 40 con el equivalente de 48, ¿no? Pues en el económico. Entonces, las empresas van a tener que rediseñar, y creo que este es el momento como para comenzar ya a rediseñar las jornadas, y hablo de semana, de los trabajadores, sobre todo las empresas que son de producción y venta, ¿no? Estoy hablando, bueno, no voy a decir nombres, pero sabemos de muchas del país, que entonces, pues bueno, habrá trabajadores, sobre todo sus vendedores, que tengan que estar trabajando de lunes a viernes y otros de martes a sábado. Y aquí va a venir otra vez el conflicto. Voy a pagar primas sabatinas, porque ahora me voy a enfrentar también al problema como patrón con el famoso tiempo extraordinario, porque tenemos encima la espada de Damocles de la ley de trata, ¿no? Que dice que pues, no puede trabajar más de la jornada normal de trabajo, ahora van a ser 40 horas. Entonces, ¿le voy a dar a mi trabajador sí o no tiempo extraordinario? ¿Hasta qué punto? Las 9 horas y no la rebaso. En fin, como todavía no hay criterios establecidos por autoridad ni por legisladores, que aquí viene otro conflicto. A partir del 1 de septiembre, pues tenemos nuevos juzgadores en todos los aspectos. ¿Y cuál va a ser el criterio? Y si van a seguir un tema estrictamente social, pues nos van a decir, no puede trabajar tiempo extraordinario un trabajador en términos de la ley de trata, ¿no? Porque estás lesionándolo, la familia, su actividad personal, etcétera, etcétera. Entonces va a ser todo un tema, pero creo que este es el momento en que las empresas, a través de sus recursos humanos, deberían ya comenzar a rediseñar esos temas de trabajo. Los que tienen, inclusive, bueno, pues trabajadores que son administrativos, creo que no debe haber ningún problema, aún trabajando en casa y demás, como es el estilo de hoy, porque pues trabajarán de lunes a viernes, se acabó. Aquí el único tema, pues, es la desconexión, y eso es todo. Pero realmente vamos a enfrentarnos inclusive a problemas de pagos de días de descanso, sí o no, con prima correspondiente, sí o no. Y o, en el supuesto, si tenemos trabajadores de lunes a viernes y le pedimos que venga a trabajar el sábado, bueno, pues eso no se llama tiempo extraordinario, sería un día de descanso, que se lo tendríamos que pagar al doble, pero le vamos a pagar una prima por ese día de descanso, sí o no. Y entonces esto va a hacer que en el tema del seguro social, en principio, no vamos a poder reducir un solo centavo en el pago de la cuota. Al contrario, creo que dependiendo de cómo se vayan manejando los esquemas, muy probablemente por los días de descanso que se deban trabajar y o por el tiempo extraordinario que también le vamos a tener que meter, pues, para que esto siga funcionando, probablemente las cuotas se vayan a incrementar. Eso es casi un hecho, ¿no? Y siguiendo pues, estos modelos, que además sabemos, como ya se mencionó al inicio, pues no es un tema que estemos descubriendo en México, es un tema que viene ya de muchos años. En América Latina, pues Chile y Ecuador son pioneros, ellos ya tienen sus 40 horas desde hace muchos años, pero además ha habido amagos en Francia, por ejemplo, son 35 horas, en Italia 35, y hubo un amago en España hace algunos meses en que querían bajarlo a 30 horas.
Entonces, la tendencia mundial viene en ese sentido y creo además que ahora habría que asesorarse muy bien para que las nuevas contrataciones ahora sí sean como siempre lo hemos nosotros pensado en una solución. Pues bueno, es que te voy a pagar por lo que hagas, ¿no? Porque no puede ser de otra forma. Entonces, si no produces, si no eres un trabajador que le da a la empresa lo suficiente para subsistir, pues no podríamos seguir adelante. Y solo marcaría un ejemplo. ¿Qué pasa hoy con esta moda también de los trabajadores de plataformas digitales? Me parece, en principio, un absurdo, pero ahora resulta que si el trabajador no les produce a su patrón, eso es increíble, ¿no? Que no le produzca a la plataforma cuando menos un salario mínimo mensual, no tiene derecho a la seguridad social. Entonces, sí, no es un trabajador. Entonces, esto, pues la verdad es un contrasentido, pero nosotros en recursos humanos tenemos que ir implementando ya, hay que hacer pues ya pruebas y tenemos que contar ya con trabajadores que sean de lunes a viernes, de martes a sábado o de miércoles a domingo, no lo sé, según las necesidades de cada empresa, porque este es el otro problema. Ahora, también quiero hacer aquí hincapié en lo siguiente. Habrá empresas, aquellos que les alcanza la famosa ley SIE, pues se les van a reducir no a 40, a 30 y tantas horas por aquellos descansos o reposo que le tengan que dar al trabajador. Entonces, sí es todo un reto que se tiene que ir tomando ya muy en serio, hacer ya las pruebas, tener una plataforma diseñada para que no nos alcance en el tiempo, porque, bueno, no quiero politizar, pero pues, con lo que estamos viviendo, y eso que digan que para el 2030 vamos a tener las 40 horas, pues a mí se me hace un poquito difícil, las presiones son muchas y yo no sé si lo quieren hacer de manera inmediata o 2 años, una cosa de ese tipo, y vamos a caer en problemas económicos mayores para las empresas. Sí, para la energía que comentas, el tema de productividad. Y es algo muy interesante y que nuestros amigos de RH lo saben. Está más que probado que nadie puede trabajar 5 horas efectivas al día. Como que es la tendencia que es casi inhumana. Aquella persona que desarrolla 5 horas de trabajo efectiva al día. Entonces, venimos al tema de que traemos una mala cultura en cuanto a justamente el tema de productividad. Aquí las comisiones de capacitación y productividad van a tener que jugar un papel muy importante en las empresas, justamente para poder generar esa nueva cultura, ir preparando a los trabajadores para que esa jornada, ahora más corta, pues puedan hacer un trabajo más efectivo. Sabemos que muchos trabajadores van a hacer tiempo muerto, ¿no? El famoso presentismo muchas veces. Entonces yo creo que sí es necesario que se vayan haciendo ya a manera de pruebas piloto, vamos a llamarlas así, en las empresas que se están enfrentando, que se van a enfrentar a esta dinámica, porque de otra manera nos van a tomar con los dedos en la puerta. Necesitamos aquí ir trabajando ya con este nuevo diseño de las semanas de trabajo para todos nuestros trabajadores, en función de que no sabemos qué vayan a decir los legisladores. Yo no sé si con la presión social que se tiene, pues este grupo que tiene la mayoría en algún momento vaya a decir es inhumano y por qué hasta el 2030 y quiero más votos, etcétera, y que nos digan, pues esto es para el 26 o 27, ¿no? Ahí hay un punto importante. En los transitorios dice, será aplicable a partir del día siguiente de su publicación. Sí, que ese es todo un reto, ¿no? Pero por tener un programa piloto, sobre todo para la plataforma del IMSS, porque todos van a tener que moverse, necesariamente va a haber periodos de adaptación. Y curiosamente, a las grandes empresas va a ser a las primeras que les apliquen. Sí, supongo que sí, y sobre todo que esas famosas pruebas pilotos pues, no deberían existir si hubiera pues, un estudio correcto de lo que se pretende. Ahorita andamos esperando la famosa nueva versión de SUA por el tema de Infonavit, por ejemplo, ¿no? Ya tuvo que haber empezado. Esto lo teníamos desde febrero y ya estamos en agosto y no hemos podido comenzar. Entonces, para que no nos tomen, como coloquialmente decimos, con los dedos en la puerta, deberíamos estar diseñando ya en recursos humanos esas nuevas formas de manejarnos con nuestros trabajadores en la semana laboral
para que, aunque no vengan las 48 horas para diciembre o enero, pues, perdón, las 40, pues nosotros ya deberíamos tener un diseño que nos permitiera ir adaptándonos, ir aterrizando las horas que nos puedan ir diciendo nuestros legisladores, para efecto, sobre todo, de no tener un incremento exagerado en el pago de cuotas sobre patronales, porque habrá muchos que serían de la necesidad, ahí sí, de contratar más gente para suplir a aquellas horas de trabajo que ya no van a poder llevar a cabo los trabajadores actuales. ¿Me permite hacer una Sí. recapitulación, si les parece? A Sí, ver, sí, sí. sí. Ahora sí que en un lenguaje diferente, ¿verdad? Podemos checar. A ver, primera reflexión que yo haría, y ustedes me dicen sí o no. Al momento que se decrete, va a ser obligatorio para todos los trabajadores. O sea, es decir, no es las nuevas contrataciones y los que tienen 48 se quedan con 48 y los demás 40, sino es parejo. Esto significa en automático que hay un incremento de salario. Porque si vas a trabajar menos horas, pero tu salario no modifica, entonces vas a tener una cuota mayor. Entonces, indirectamente hay un aumento en las prestaciones de todos los trabajadores. Yo digo, aritméticamente así sería. Si tengo 100 y divido entre 48 y entre 40, pues en automático subió la cuota por hora. Segundo, si yo contratara una persona en la misma posición, no puedo disminuir el salario. O sea, aquí iría la máxima de a trabajo igual, salario igual. Eso significa que entonces ya se incrementó en automático. O sea, eso es para los escenarios que tú nos dices, mi querido Jaime. O sea, es decir, todos debemos entender que aumentó. O sea, al momento en que esto se haga viable 1 hora, 3 horas, las horas que sean, obviamente va a incrementar la nómina y vamos a necesitar más personal. O sea, eso creo que son dos ideas fundamentales que tenemos que tener claro. Y como dices, tiene que haber toda una actualización documental, porque aparte de todo, pues obviamente como tú bien dices, y lo hemos visto en todas las charlas y pláticas que hemos visto, los nuevos juzgadores o los jueces de bienestar, pues van a estar 100% pegados al discurso del gobierno. ¿Están de acuerdo? Entonces no nos van a dejar hacer cosas ahí, vamos a decir, en el sentido de que entraron los trabajadores, tienen una posición, entran nuevos trabajadores con un salario menor, creo que va a ser muy difícil y las inspecciones de la Secretaría del Trabajo van a estar al pie, porque obviamente saben que ahí es un nicho garantizado pues de vigilancia y que obviamente muchos patrones, que lamentablemente, así como están los buenos patrones, están los patrones un poco, vamos a decir, traviesos, que van a tratar de darle la vuelta y empezar a hacer una serie de triquiñuelas, que hay que tener mucho cuidado con los charlatanes, porque yo creo que aquí va a haber, o sea, ante la problemática y necesidad, obviamente se voltean, ustedes lo saben, los patrones nos dicen, oye, Jaime, Paco, ¿cómo le hago para que no me impacte tanto la reforma? Oye, Paco, ¿cómo le hago? Entonces, y ese a veces es un problema, ¿no? Que sí, esta conexión entre el gobierno, vamos a decir, de gestión administrativo, fiscal, laboral, con el esquema de negocio, o sea, con los dueños, a veces es un conflicto, porque sí, obviamente ahorita los patrones oyen todo esto y se ponen de punta, porque obviamente pues vemos las condiciones económicas del país, que no tenemos que abundar más, a simple vista se ve, no estamos en recesión, pero hay cero crecimiento, ya es un hecho, que este país no va a crecer este año, el año siguiente, como ustedes están diciendo, las cifras, los incrementos a los programas sociales son brutales. Hoy por hoy tenemos una fiscalización que le llama eficacia recaudadora. Ustedes se fijan, antes había auditorías, ¿no? Uno decía, ay, es que llegó la auditoría, ¿no? O tengo la revisión de escritorio. Eso fue como la época de, vamos a decirlo, si tuviéramos que llamarlo por presidentes, de Enrique Peña Nieto hacia atrás, esa era la moda, ¿no? Tengo a los auditores del Seguro, los auditores de Hacienda. Después de Peña Nieto y con López Obrador, fue la famosa materialidad, ¿no? Está peleando la simulación, que no hubiera simulaciones, los dichosos factureros, los CEFOS, los CEDOS, toda esa figura que se dio, ¿no? Pero ahora los registros de existencia y la materialidad. Pero hoy estamos en la eficacia recaudadora. Hoy toda la fiscalización es por CFDIs, si no, todo se volvió como el Seguro Social,
un día tenías que pagar y al día siguiente no pagaste y ahí está la eficacia, ya te están recaudando. Oye, el aguinaldo, ¿no? De este año, de hecho nos amenazaron. Sí. La Secretaría de Trabajo dijo, voy a revisar todos los FDIs y antes del 20 de diciembre tienen que haber sido emitidos, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, y eso todo eso lo hacen desde una central y con la inteligencia artificial, que es algo que tenemos que tener, el plan maestro de Hacienda lo dijo, voy a hacer uso de la inteligencia artificial. La Secretaría del Trabajo dijo, voy a hacer uso de la inteligencia artificial. Entonces, para toda la gente que nos está viendo, y por eso la plataforma que nos está invitando el día de hoy, pues tiene esas soluciones para poder mitigar toda esa problemática. Y como bien dice Jaime, en este momento se tiene que tener escenarios, se tiene que modelar, ¿no? Lo que tú estás diciendo, porque hay una situación real. Tenemos el dinero, o sea, ahorita, uno de los temas es que tenemos que evaluar la liquidez de la empresa y si no hacernos de las líneas de financiamiento suficientes para abarcar esa nómina. Porque obviamente, pues dejar de pagar a los trabajadores, meterse en un problemón y no tomar esto en serio. Y por eso decíamos que tenemos que llevar ese mensaje a los patrones. O sea, este efecto, esta reducción de jornada reducida se va a dar. O sea, ahorita vamos a decir que lo claro es que 1 o 2 horas se van a reducir. Eso es un hecho. O sea, ya si fuera en un año o llegamos al 2030 o lo que sea, bueno, eso se va a discutir. Pero lo que es un hecho es que por lo menos 1 o 2 horas se van a reducir. Entonces, como bien dice mi tío Jaime, yo creo que ahorita se trata de hacer un scouting, ver qué área, o sea, a la administrativa no me pega tanto, ok, vale, ¿no? Pero la operativa, la logística, ahí sí, pues, ¿cuánto me cuesta tener ese turno doble? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué alternativas legales si tengo? Jornada reducida, pero con este escenario que tú acabas de decir, o sea, teniendo en consideración ley SIJA, que es un tema, teniendo salud y enfermedad en el trabajo, teniendo plataformas digitales, porque creo que todo esto se tiene que ver así, holístico, 360 grados, porque si no, y lo acabas de decir algo muy interesante, muchas empresas no se confunden tiempo extra, prima del día de descanso y prima dominical. O sea, de la cabeza están vueltos locos. ¿Por qué? Porque van a trabajar el sábado y ves como en el CFDI, que eso sí me toca a mí, porque es lo fiscal, aparece tiempo extra. Y tú lo has dicho, ahorita te cedo la palabra para que tú nos expliques bien eso, pero, o sea, bien claro qué es el tiempo extra, qué es la prima en día de descanso, y si trabajan los domingos y tienen que trabajar por estas jornadas que acabas de decir, tienen que pagar la prima dominical, ahí va a ser un tema. Estoy de acuerdo contigo y creo que nada más también confirmo, sí va a haber un problema con el tiempo extra, segurísimo, porque no puedes tener por un lado 40 reducción de la jornada y estar teniendo tiempo extra exhaustivo, porque entonces vendría contrasentido a la reforma. Entonces, sí se va a volver, pero ahí viene un tema también que la plataforma, y otra vez la plataforma que nos está apoyando, tenemos, RH, tiene que ver por el control de tiempos. Sí. Porque aquí el tema del chequeo, de cómo se van a estar manejando, va a ser un contrasentido de prueba. Porque obviamente, ¿cómo pruebo que sí estoy adaptando todos estos controles? Porque ahora sí que ustedes se fueron al impacto financiero, a la repercusión legal, pero hay todo un esquema administrativo que se va a tener que regular. Esa es la palabra, mi tío Jaime. Gracias. Sí, porque el tema además de las empresas, la problemática, pues es que hay que hacer trajes a la medida. Evidentemente, pues son generalidades, pero no todos se van a poder adoptar. Efectivamente, cuando un trabajador, que fuera el caso, está laborando tiempo extraordinario, aunque no rebase las 9 horas a la semana, ya sabemos cuál es el criterio del IMSS. Como es constante, fijo, permanente, dice, me lo tienes que integrar al salario base de cotización. Entonces habrá que distinguir perfectamente, porque por tiempo extraordinario debemos entender la prolongación de la jornada de trabajo. Entonces, si un trabajador tiene su horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y se queda a trabajar de las 5 a las 7, pues eso se llama tiempo extra. Si su semana laboral es de lunes a viernes, se va el viernes a descansar y regresa el sábado
a laborar a la empresa, eso se llama descanso trabajar, no se llama tiempo extraordinario. Entonces, efectivamente, pues habrá que checar, pues inclusive conceptos que se tengan en nómina, pues para poder ir diferenciando lo que efectivamente se le paga al trabajador y no caer en los excesos que va a considerar el Seguro Social por el tema de los pagos de las cuotas. Entonces, sí es bien importante que se tome esta seriedad ya en el asunto, que se vayan creando los esquemas propios, otra vez, con la calidad y la naturaleza de cada empresa, porque esto va a ser necesario que lo tengamos listo. Yo no creo que sea para el 2030, la verdad, pienso que la tendencia no va a ser así, va a ser mucho antes lo que vamos a tener en puerta, y habrá muchas empresas que se vean súper lesionadas. Y no quiero hablar solamente de las de producción y servicio. Se me ocurre de momento una empresa maquiladora, en donde tienes una línea de producción de 40 gentes haciendo el trabajo y que de repente, pues fíjate que ya Las 24 horas, ¿no? Porque son los 3 turnos. Entonces, creo que aquí la autoridad no hizo un estudio concienzudo, adecuado, según la naturaleza del trabajo de cada empresa, aunque entendemos desde luego que una de las características de la ley pues, es que es general y tienen que hacer así la aplicación para todos. Pero esto no significa que no se pueda hacer un estudio de cada rama de trabajo como para poderlo priorizar, porque entonces quiere decir que a todo mundo le van a pegar las 40 horas a la semana y el impacto económico del que estamos hablando pues necesariamente se va a tener que ir absorbiendo y probablemente, sobre que probablemente, ahorita tú nos ayudas Paco, sería con las nuevas contrataciones, ahí sí, poder hablar de otro esquema de contratación, de otro esquema de trabajo y entonces ir minimizando los impactos de los que estamos hablando. Antes nada más, yo vaya siguiendo con la plática, pero nada más terminando, si me ayudaras, también la relación con los sindicatos y con toda la colectividad, porque creo que ahí también va a entrar un factor en cuanto a la revisión del contrato y yo que sí, cada año se tiene que estar revisando las condiciones, bueno, las prestaciones, entonces creo que ahí también sería, pero te dejo la palabra. Gracias. Uno, por control. Hacia lo que comenta el licenciado Valdés, efectivamente, esas nuevas contrataciones podrían ser por una jornada más reducida, a efecto de poder hacer los complementos necesarios únicamente y que no se pierda la continuidad de la producción o la prestación del servicio al que se dedica la empresa. Y aunque sea una contratación por un menor número de horas, no por la jornada máxima, sino por una mínima, pues sabemos, ¿no?, que por un lado, el costo del salario por hora debería ser el mismo que se les paga a los de jornada completa. Y por otro lado, también sabemos que el efecto ante el Seguro Social y el concepto de jornada reducida, pues es que el costo de la Seguridad Social no podrá ser menos en una jornada completa de salario mínimo. Entonces, eso por cuanto hace a esas nuevas contrataciones. Podrían ser, insisto, por un menor tiempo efectivo de trabajo, pero con esas características. Mismo costo de salario por hora, con ese efecto en la seguridad social. Por cuanto hace las relaciones colectivas, efectivamente, se tendrá que hacer los ajustes necesarios. Sabemos que los contratos colectivos de trabajo, por definición, por ley, se revisan cada año en su tabulador de salarios, de actualización, y cada 2 años se revisa el clausulado. Cuando hay este tipo de circunstancias, puede haber una revisión extraordinaria en el que se hagan estas adecuaciones, porque finalmente, como lo dice Rafa, afecta a toda la colectividad. O sea, se modifican todas las relaciones. Entonces, es en ambos contratos, colectivo e individual, pues se tienen que hacer los ajustes. Y ya entrando en este tema, eventualmente también cada empresa tendrá que revisar su reglamento interior de trabajo, porque con los temas justamente de las jornadas y los tiempos de espera, de tolerancia y demás, tal vez se tenga que hacer algunos ajustes, revisar bien los temas de registro, control de entradas y salidas. Pues sí, son varios temas. Comentaba yo hace un momento sobre la importancia de la comisión mixta de capacitación y productividad. Sabemos que todo este concepto se le carga nuevamente al patrón
Y si bien es cierto que se le dan estímulos fiscales y pueden hacer cuestiones de deducibilidad, pues bueno, finalmente es una carga adicional que tiene el patrón. Entonces, sabemos que toda esta forma de educar y capacitar al personal, pues nos corresponde. Decía yo, se tiene que empezar a trabajar para que sea un trabajo efectivo y esta nueva jornada reducida, pues la puedan aprovechar de la mejor manera. Y que ese tiempo, perdón, que dejen de trabajar, pues sea el tiempo que se perdía checando redes sociales o cuestiones así. Claro. Voy a hacer tres cuestionamientos un poco fuertes. Voy a poner del lado como abogado del diablo. Y ustedes me dicen si es simulación o si no estoy haciendo tonterías. Liquidar ahorita a todos los trabajadores y hacer nueva contratación a cuotas por hora. Me traería una simulación. O sea, si lo liquido ahorita, vamos a pensar en un escenario que dijéramos, ¿sabes qué? Liquido a todos. Se podría ser válido aún sabiendo que ya viene esa jornada, no me podrían quizás y después fijar una responsabilidad. ¿Cómo lo ves? Jóvenes, digo, estoy pensando y dije, me voy a poner de lado agresivo. Yo creo que no tendría objeto porque al final del camino, como vamos a considerar el concepto salario, sobre todo el esquema de salario mínimo, ¿no? Finalmente, aunque contratara en otro sentido a mi trabajador en materia de seguro social, lo tengo que dar de alta con el salario mínimo general de la zona, más evidentemente sus proporcionales de la aportación. Entonces, en la materia de seguro social, no le voy a dar ningún sentido porque se pondrá por lo mismo. Te voy a decir, Sería diferente si manejáramos algún tema de prestaciones. ahí está, voy allá. Que efectivamente, no sé, a lo mejor, oye, el contrato colectivo es muy obeso, qué sé yo, se liquida, y bueno, pues vamos como nuevos, pues probablemente, pero de otra manera no le vería yo mucho sentido. Ahora, que lo pudiera considerar la autoridad como que Orden acreedores, ajá, pues, simulación. pues sí, le estoy pagando al trabajador, ¿no? Sí, porque mira, justamente vamos a la otra realidad, ¿no? Y sé que mucha la gente que me está viendo, a veces no lo queremos decir tan abiertamente, pero creo que debe de ser franca esta plática para decirlo. La realidad de las cosas es que en muchas ocasiones el salario de un trabajador lo integramos, pero no como el seguro, sino al revés, ¿no? Es decir, lo desintegramos, es decir, yo digo, un trabajador va a ganar 10,000 y entonces digo, pero premio de puntualidad, pero premio de asistencia, pero previsión social a llegar al salario. Y así es como realmente lo integran, no es que o sea, su salario debería ser 10 más prestaciones, pero la realidad es que es el punto de partida para llegar a ese salario bruto, pero lo integro buscando obviamente los conceptos no integrantes de salario o exentos que se pueden. Entonces, vamos a suponer que la lógica, muchas empresas no tuvieran esta situación, sino tendrían un salario y de ahí va a crecer, y ahorita dicen líquido, pero sin integro. Ese era el punto. Y también, si, como vean ustedes, si esta desintegración también podría ser una simulación o algún delito, porque creo que en la perspectiva y en la imaginaria de muchas personas es, pues a lo mejor yo que no quería hacerlo, ¿no? Pero al momento de ver este impacto que voy a tener, pues a lo mejor caigo, pues tú sabes que cuando estamos en crisis uno puede caer en tentaciones, ¿no? Entonces, esa es una tentación muy grande, porque aparte, yo estoy seguro que muchos contadores y abogados van a llegar con estas soluciones mágicas a las empresas, como diciendo, te voy a ahorrar, a ver si le das la previsión social, si por medio del sindicato me voy al artículo 90, último párrafo, que hay prestaciones sindicales que no integran. Y de lo que yo te digo que te vas a ahorrar, me pagas un porcentaje. Sí, aparte, vamos a decir, así se de hecho, así se vendía el outsourcing, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, esta veces Jaime Paco, esta desintegración, ¿no? Cuando empezó lo del outsourcing, yo me recuerdo en empresas serias, era, tú eres especialista, te quito del proceso productivo, y tú eres especialista, haz tu empresa y te contrato, ¿no? Y en teoría vamos a decir que esa era la outsourcing buena, que era real, o sea, no me quito esa carga, te dejo a ti la posibilidad de que tú tengas yo como cliente y quizás otros porque eres especializado y así funcionó, pero caímos en abusos. Entonces, ¿cómo ven esta circunstancia? O sea, vuelvo a insistir, a lo mejor liquidar para desintegrar y ahora tomar estas prestaciones, pero en este momento. O sea, ¿cuál sería, como ustedes creen, el criterio si un trabajador me demanda, si fuera viable?
Adelante, no, 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 sí, sí, se puede. Pues uno, hay que ver qué reacción va a tener el sindicato. Dos, no hay una causal real. ¿Ok? Y la forma podría ser el acuerdo de voluntades, que estén todos de acuerdo. Pero obviamente a ti, patrón, te va a convenir, pero al trabajador le va a convenir. No, porque obviamente voy a bajar su cuota de seguridad. Bueno, en teoría es bajar un poco la carga fiscal y la carga de seguridad Y sobre social. todo que esta administración también está tomando ya muy pues, como bandera la famosa estabilidad de mínimo. Entonces, ¿por qué no va a tener estabilidad? Bueno, es que lamentablemente, bueno, la ley federal del trabajo, si bien es proteccionista, no al 100, a 300 del trabajador, bueno, el patrón la única alternativa que tiene es que por chaparro y feo me puede correr hoy mientras me pague. Entonces, yo ahí sí no vería como que una simulación. Le estoy pagando al trabajador lo que le corresponde y se acabó. Quiere recontratar conmigo, estas son las nuevas condiciones. No vería yo en un esquema legal en que me pudiera decir la autoridad que estoy simulando alguna situación porque estoy pagándole al trabajador. ¿Cuántas empresas conocemos y casos específicos de trabajadores que de repente pues se pensionaron, por ejemplo, ¿no? Y que la empresa pues, los quiere aprovechar? O trabajadores que son muy buenos en lo que hacían, y la empresa dice, oye, no te vayas, te recontrato, pero ahora te liquido y estas son las nuevas condiciones. No tiene nada de particular. Creo que legalmente no habría por qué una autoridad ni laboral, penal o de cualquier otra naturaleza me dijera que estoy simulando mis cosas. Muy bien. Si me permite, no sé si haya preguntas del público. Nos hemos ido como hilo de media, pero si no... Bueno, y es que sobre esta hipótesis también lo interesante es ver con qué actitud regresa ese mismo trabajador. Claro. Sí, sí, claro, porque a lo mejor, yo creo, escuché una frase, ustedes me van a decir, bueno, hay dos frases que he escuchado, ustedes me van a decir su opinión como laboralistas, que algunas gentes usan en recursos humanos la frase, ¿no? Que utilizaba Walt Disney, no te van a correr, ¿no? Te invito a que sigas soñando en otra empresa, ¿no? Esa es una clásica que se da, pero escuché otra que no sé qué tan válido sea, y por eso lo pregunto abiertamente, el que te dicen, a ver, la empresa no te va a correr, en realidad no te vamos a correr, simplemente tú no cumples tus objetivos. Y si tú no cumples objetivos, pues obviamente no puedes seguir en el equipo. Pero ahí, Paco, me recuerdo mucho experiencias de que sí hay KPIs, pero el KPI no está amarrado con el contrato individual, o sea, primero no se genera la información real del KPI, ¿no? O sea, no hay esa evaluación propia y de tercero, del superior, no se vincula con el contrato individual y a lo mejor si está por un contrato por obra determinada, tampoco está vinculado con ese contrato. Entonces creo que ahí es donde se echa a perder todo, ¿no? Aunque yo lo digo así que no te corro, en realidad pues fue una buena idea, una novedad de RH, ¿no? ¿Cómo se llama? Desarrollo del talento, pero el talento no nos funcionó porque no lo amarramos jurídicamente. No sé tu opinión. Famoso Jerry Manuel. Ajá. Bien, bueno, pues que finalmente sabemos que se parte del tema de RH, del principio de que una orden dada y no supervisada es una orden no cumplida. Entonces, volvemos al tema de que la supervisión, la capacitación, todo tiene que estar mucho más cerrado, más amarrado. Pero obviamente, si las cuestiones administrativas no lo están, pues a quien se dejen de estar indefensión es al propio patrón. Claro. Porque el trabajador tiene a su favor una presunción legal. Y en caso de juicio, Sí, pero por ejemplo, imagínate yo como asesor digo, es que yo tengo la solución, Paco, te voy a hacer todo por KPI si lo van a correr. O sea, vamos a suponer que yo trajera esa narrativa. ajá, ¿Qué te tendría que dar a ti para que tú efectivamente sí se pudiera cumplir este proceso? Que tú pudieras llegar a la junta y decir, esta persona no cumplió sus objetivos y por lo tanto, pues no la estoy corriendo. Simplemente que se vaya a soñar a otra parte. O sea, ¿qué te tendría que dar? ¿Cómo integro ese expediente? Porque creo que también ahí es la verdad, ¿no? O sea, ahí todo es muy bonito, ¿no? Hasta que llegamos a esa triste realidad, que pues ese sueño quedó en una retórica porque entro a la realidad laboral y me va muy mal. me comentaba el tema de la estabilidad en el empleo. Sabemos que legalmente hay dos tipos de estabilidad. Una absoluta y una relativa. La relativa
la vemos en los trabajadores de confianza. Puede ser desde el director, contador general. Y finalmente a ellos se les paga la liquidación de 3 meses. Ahí eventualmente puedes aplicar los 20 días por año y se va. Ellos no pueden demandarte la reinstalación, porque el patrón se puede eximir mediante el pago de esa indemnización hasta los 20 días por año, además de los 3 meses de prestaciones delegadas. Eventualmente puede ser con los trabajadores de base operativos, los que sí puedan tener una estabilidad absoluta para su efecto. Hasta en tanto lo rescindes o hay una causa justa que determinación a esa relación de trabajo. Y eventualmente, como decía yo, el mutuo acuerdo. Si los dos llegan a un entendimiento y lo pactan, muy válido. Ok. Mi querido Jaime, si ahorita, vamos a decir, llegara un patrón y te dijera, Jaime, evalúame para justamente saber si estoy preparado para hacer el escenario, ¿cuáles serían los pasos que tú recomendarías hacer? Gracias. Sí, en principio tendríamos que hacer pues, una auditoría interna en la empresa para saber condiciones reales de trabajo. Habría que revisar contrato colectivo que existe, contratación individual y sobre todo ver los flujos, cómo es que ha venido caminando la empresa para saber si va a resistir o no todos estos impactos. De lo que estamos hablando, inclusive, fíjense bien, nos hemos referido a grandes empresas, pero no nos hemos referido a las pymes o el café de enfrente, donde abren a las 8 de la mañana y vemos a los meseros o meseras que son las 7 de la noche y siguen ahí, y que no sabemos inclusive si estén o no dados de alta en la seguridad social, ¿no? Son los que generan el mayor. Exactamente, son los que generan el mayor número de trabajos en México. Entonces creo que es parte de lo que se tendría que hacer como para tener una evaluación real, lógica, de lo que la empresa puede o no resistir ahora que lleguen las 40 horas. Obviamente, pues habrá que analizar el número de trabajadores, prestaciones que tienen, etcétera, como para poder decir, mira, si soportas con tantos trabajadores, porque ese va a ser el otro tema, ¿eh? En cuanto vengan, aún con las grandes empresas, que venga todo este desgaste con las 40 horas, lógicamente RH lo primero que dice es, vamos a adelgazar la nómina. Y entonces va a haber, en este afán de la autoridad de ayudar al trabajador, habrá muchos que lamentablemente se van a quedar sin empleo, porque desde luego pues, no va a alcanzar el flujo de las empresas, sobre todo las medianas y las pymes, como para decir, pues ya no puedo, si de por sí con tanta carga, la seguridad social, impuestos y demás, bueno, pues no puedo tener ya 10 trabajadores, pues voy a quedarme con 5 y 5 se van a ir a la calle, tristemente, pero eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, sí se puede hacer un análisis, pero sobre esta base que comento. Ok, y mi querido Paco, a ver, me voy por esa idea de reducir la nómina, ¿no? La verdad, en este momento, ¿cómo tendría que ser ese proceso? Porque si yo lo liquido y estos van vamos a decir lo que conocemos normalmente, me demandan ante la Junta, pues obviamente tengo un tema de salarios caídos, ¿no? Que es como la mano que le imponen al patrón para que ceda sus pretensiones. Entonces, por ejemplo, hay un término que, como dicen, el para laboral o para procesar. Para procesar. Así es. Entonces, a ver, cuéntanos de ese tema. Bien, eventualmente, cuando se daba, terminando la relación de trabajo a manera bilateral, pues se recomendaba también para rescisiones. Y no se le puede notificar al trabajador, pues se hace vía para procesar. ¿Qué la diligencia para procesar? Es una declaración unilateral en que el patrón le comunica al trabajador a través de las juntas o ahora de los tribunales laborales. Pero ahorita con el nuevo modelo de justicia laboral, saldría más sencillo eventualmente separarlo y él antes de demandarte tiene que acudir al centro de conciliación laboral y ahí llegas tú a negociar con él. Y finalmente los centros de conciliación no son perfectos, tienen pros y contras, pero la gran mayoría sí ayudan mucho a resolver este tipo de problemas. Entonces ahí puedes acabar negociando una buena liquidación y que sea conveniente para todos. Y ya no llegas a temas salarios caídos.
Perfecto. Ya. Esa podría ser. Muy bien, hay una pregunta. Ok, bueno, ya ahora sí que para ir cerrando el tema de las aportaciones y las preguntas, no- nos decían, ¿cómo describirían en una frase corta la oportunidad que representa que la jornada de 40 horas para quienes se preparen con tiempo? Pues, excepcional, excepcional, en una palabra es excepcional porque esto requiere justamente la preparación anticipada para que no vengan conflictos de los que estamos hablando, porque lógicamente se van a dar, sí se van a dar, pero se pueden minimizar. Entonces, para mí sería excepcional que ya las empresas estuvieran buscando cómo van a resolver con 40 horas. Olvidémonos de que puedan venir 36 o 37, 40. No, bueno, para mí es el principio del caos. Lo peor que te puede pasar es improvisar y no tener el escenario claro. Porque ahí es donde se descompone, donde empiezas a gastar más por una, vamos a decir, negligencia de, en este caso, sí, los encargados de RH. Coincido con mis compañeros, porque finalmente el tema de la reforma ya lo sabemos, en cualquier lado se puede ver. Lo importante es llegar a estas reflexiones con esta visión global para poder tomar las determinaciones adecuadas que sean previamente. Ok, pues muchísimas gracias. Ah, ¿Se puede? sí, adelante, adelante. Este es un tema muy importante que no hemos tocado y nos va a llevar unos minutos, pero Ok, no adelante. quiero dejar a Jaime, que es un especialista, los puedo recomendar, los dos, todos unos profesionistas hechos y derechos, pero Jaime tiene mucha experiencia y no quiero dejarme ir, porque hay un sector bien importante, mi querido Jaime, la construcción. Todo el tema de construcción, la presidenta ha hablado de que va a ser un programa de infraestructura, no hay dinero, pero va a haber infraestructura, ¿verdad? Entonces, tu opinión en ese sentido. Sí, es uno de los temas de suyo más complicados, el manejo por el tipo de industria y de los que últimamente, cuando menos en mi experiencia, que he tenido que resolver casos, el seguro social, bien decías tú, aquellos controles que deben darse, con algunos de mis clientes, pues bueno, hay uno de ellos, en un estado de la República, pues traía también una propuesta de Infonavit para construir nada más 30,000 viviendas. Y de esas 30,000 viviendas, ahora con la modificación del artículo 29, los bajaron, que era la famosa línea 3, y están luchando por regresar. Y entonces, cuando el Seguro Social se dio cuenta que venían a la baja, ahora sí que los movimientos de los trabajadores, y que de 150 o más trabajadores que había, nos quedamos con 20, que son la parte administrativa, pues comenzó a revisar. Dijo, qué casualidad que todos ganaban el premio de asistencia y puntualidad, algo a lo que tú te referías. Y yo decía, pues sí, es lógico, porque ¿qué crees? Esos trabajadores que, créanme, aunque estén en el norte de la República, la empresa, pues teníamos trabajadores de Oaxaca. ¿Y qué creen? Pues viven en la obra. Entonces, ¿cómo no van a ganar un premio de asistencia y puntualidad? Pero lo que me quiero referir con esto es el hecho de tener solventado el pago de esas prestaciones. Entonces, por eso hablábamos, oportunidad, estamos a tiempo. Vamos a tener que hacer un rediseño, dicen muchos, reingeniería, pues bueno, llámenla como quieran, pero hay que entrarle ya. Ya para que no nos tome la sorpresa, porque uno de los grandes problemas que tenemos, ya lo mencionabas, creo que tú, Paco, era, viene la reforma y dice, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Ay, pues vamos a estar contra las cuerdas, ¿no? Entonces, debemos ya hacer los primeros enfoques de que nos sirvan en la empresa para poder ir rediseñando estas semanas de trabajo con las gentes. Y en el tema, pues, que me hace la pregunta Rafa, pues sí, desde luego la construcción, eso es un tema de estudio muy delicado, que inclusive, pues a veces por los tiempos, según la contratación, pues no te alcanza para entregar a tiempo la construcción. Entonces, con ellos sí se va a tener que rediseñar o contratar más gente como para tener jornadas, a lo mejor, no sé, de las 7, de las 8 de la mañana a las 4 y de las 10 a las 6 de la tarde. O modificarlos, porque el problema ahora con el Seguro Social, en esta materia en específico de construcción, pues es que la administración se tiene que llevar por obra, ¿no? Entonces ya no se vale
que tenga yo una obra en el número 20 y otra en el número 21 y que esté cambiando a los trabajadores y que trabajen en las dos construcciones. Entonces sí va a ser para ellos y creo yo para la industria maquiladora de exportación lo más difícil a resolver si llegamos a las 40 horas de trabajo. ¿Y tío Paco, algún comentario final? No, nada más ya. Y agradecerles de nuevo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Con esto llegamos al final de nuestro webinar. Agradecemos mucho su tiempo y participación. Recuerden que van a poder acceder a la grabación y a los materiales de apoyo en los próximos días. Y si tienen alguna pregunta, comentario posterior, lo pueden enviar al correo contacto@inolabora con doble n.com.mx. Se los dejé ya en el chat. Y en nombre de ACEFAP, Inolabora y RHP, les deseamos un excelente día y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias.